Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Gracias por Buenas tardes, Lec. Buenas tardes, licenciada. He estado viendo las tareas. Han hecho como 90 personas la tarea, pero hay como 70 que no han hecho, les cuento. De hecho, algunos de ustedes que están en alguna de las dos salas no han hecho la tarea porque tengo más de 100 en las dos salas. Y solamente tengo 91 tareas. Bueno, vamos a comenzar entonces con el repaso. Voy a compartir los puntos del repaso, ¿ya? Bien. Vamos a ir haciéndolo violentamente. A ver cómo podemos hacer esta situación. ¿Qué me da diferencia y definición de dato e información? Lo vamos a hacer rapidito. Las personas que quieran participar, levanten la mano y yo aleatoriamente voy a decir quién. Ya, Valda Salas, por favor. La diferencia entre dato e información es que dato es cualquier carácter, símbolo que puede representar un valor o una cantidad. Y información es los datos ya procesados anteriormente en bruto. Y cómo son procesados, son ordenados y sí, son ordenados para que el usuario pueda entenderlos. Ya, muy bien. Podríamos ampliar, pero no nos vamos a detener demasiado en cada punto, si no, no vamos a acabar. Solo una corrección. Van a disculpar, pero siempre que haya necesidad voy a corregir un poco la forma de expresión de algunos términos. En este caso, carácter. No es carácter, es carácter. Carácter con acento en la A, es el carácter que uno tiene. Esto es carácter, es un símbolo. Hay que hacer énfasis en la diferenciación de esos dos términos. Voy a pasar a Andrés. Si alguien más está con la mano levantada, lo voy a poner en cola. Andrés Balmaceda, gracias al compañero que antecedido, Alexander. Andrés, por favor, informática y computación. Está bien, licenciada. La diferencia entre informática y computación es que entre estas dos, la computación estudia el desarrollo y de sistemas automatizados del manejo de la información, y la información realiza el tratamiento automático de la información, o sea, facilitando la manipulación de grandes cantidades de datos. Ya, la informática sería, ¿no? No la información. La informática maneja los sistemas. Exacto. Perfecto. Sí. Está muy bien. Gracias. Pasaremos, por favor. ¿Alguien más tenía con la mano levantada? Bueno. Han ido abandonando la sala, creo. Me parece que están menos. A ver, Víctor Joel. Aquí, licenciada. Quiero que me hables de sistema de información.
y de ingeniería de software. Vale. Sistema es un conjunto de elementos ordenados, de manera que cumplan una o más funciones. Sistemas de información es un conjunto de componentes que recopilan y procesan datos con el fin de emitir una o varias informaciones. Ahora, ingeniería de software es una rama de la computación que se dedica a crear y aplicar técnicas de la información en software, básicamente. Ya. ¿Y cuál sería la diferencia para ti mismo entre ingeniería de software e informática? Ingeniería de software e informática. Por ejemplo, ingeniería de software es, ¿cómo se dice? Se dedica a crear y aplicar técnicas de la información. Sin embargo, informática estudia más acerca de a la forma de, ¿cómo se puede decir? Una organización de la información, una organización más específica, por así decir. No sé cómo explicarlo exactamente. Ahí está. Ya. Mauro, Ezequiel, por favor. Gracias, Víctor. Sí, Mauro, sobre lo mismo. ¿Cuál era la pregunta? Diferencia, ¿no? No, claro, entre informática e ingeniería de software. Y bueno, lo que yo tengo entendido es que la ingeniería de software es una rama de la ciencia de la computación que estudia la creación de software, ¿no? Basándose, digamos, en técnicas y brindando un mantenimiento adecuado, en el cual se integra también lo que es la computación y digamos, se aplica prácticas de conocimiento científico. Ahora, informática es si no me equivoco, es la transmisión automática de informaciones, ¿no? Lleva a la computación la facilidad de manejos de datos y ejecución rápida de cálculos. Ya. El compañero nos ha dado la diferencia básicamente entre informática y computación, pero yo quería informática e ingeniería de software. Lo que ha hecho el primer compañero estaba un poco más acertado. Lo que pasa es, en esta parte me voy a detener por lo siguiente. En la carrera, ustedes tienen que saber. ¿Hay alguien que está con su micrófono abierto? Por favor, si lo pueden cerrar. Yaira, por favor. Yajaira, por favor, cerra tu micrófono. Enseguida te doy la palabra. Yajaira, por favor, tu micrófono. Les decía, ustedes al inscribirse a la carrera han tenido que ver las dos menciones que tiene la carrera. Por un lado, ingeniería de software y por el otro lado, ciencias de la computación, ¿cierto? ¿O me equivoco? Sí, licenciada. ¿No ve? Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre estas dos menciones? Ingeniería de software es, las ingenierías en sí son todo práctico. Y la informática es más científico. Entonces se podría decir que la mención que tiene más reflejo con la esencia de la informática es ciencias de la computación, o sea, es ciencia. La ingeniería no es que no sea ciencia, tiene mucho de ciencia, pero tiene mucho más de práctica. De hecho, todos los títulos que la universidad otorga en nivel de pregrado son licenciatura. Licenciatura en ingeniería, licenciatura en medicina, licenciatura en abogacía, licenciatura en informática, etc.
No hay título de ingeniero, título de médico, no. El título es licenciado, porque se supone que estamos en una institución de ciencias científicas. Pero la ingeniería, si ustedes revisan la definición de ingeniería, es bastante, mucho más práctica que la definición de informática. Informática es el procesamiento, encontrar la información, encontrar de qué manera se pueden utilizar los datos, y en ingeniería de software es de encontrar de qué manera se pueden aplicar estos datos, ¿no? Aparentemente no hay mucha diferencia, pero sí existe, por eso es que la carrera se ha decidido tomar esas dos menciones, ¿no? Entonces ahora sí le voy a dar la palabra a Yajaira para que me dé la definición de proceso y procedimiento. ¿Cuál es la definición y diferencia? Yajaira, por favor. Yajaira. Buenas tardes, va a disculpar. Ya. Sí, buenas tardes, va a disculpar. Ya, no te preocupes. Proceso es un conjunto de actividades. Actividades, ya. ¿Qué más? Procedimiento es un método compuesto por... es un método compuesto por pasos claros y objetivos. Ya. Para completar una respectiva tarea. ¿Tú crees que proceso es parte de un procedimiento o procedimiento es parte de un proceso? ¿Cómo dijo? ¿Proceso es parte de un procedimiento o procedimiento es parte de un proceso? Procedimiento es más como una especie para completar tarea y... ¿O procesos? Proceso es... No, está bien. Para completar tareas o procesos. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende para todos la diferencia? Gracias, Yajaira. ¿Se entiende para todos esa diferencia? Sí, licenciada. Ya, gracias. Programa fuente y programa objeto. ¿Qué es un programa? ¿Qué es un programa fuente? ¿Y qué es un programa objeto? A ver, ¿quién? Luis Alejandro Cerda. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Programa para la informática es aquel que realiza acciones específicas, como pueden ser programas ofimáticos, programas de cálculo o de gestión. Y programa fuente es sinónimo de código fuente. Este se ejecuta en una computadora a través de instrucciones que son las líneas de texto de cierto lenguaje de programación. ¿El programa objeto? Programa objeto. Es el lenguaje de programación que se ejecuta en la máquina e interpretado por esta misma. Entonces, ¿cuál es la diferencia de programa fuente y programa objeto? Para mí, según lo que has hablado, no he encontrado la diferencia. Vale, Luis Alejandro. Sí, licenciada. No sé. ¿Lo ves? No, ya. Perdón. Está bien, no hay problema. Alan. Licenciada, el programa fuente, programa
que es legible por humanos y es escrito por un programador. El programa objeto es un programa ejecutable simplemente en máquina. Al igual, el programa fuente es legible por humanos y está escrito en lenguajes de nivel superior. Y el programa objeto son legibles por máquinas y normalmente contiene lenguajes de nivel inferior. Ya, voy a aclarar lo del lenguaje de nivel inferior. No se refiere a que el lenguaje sea mejor o sea peor, sino simplemente se refiere a que es un lenguaje, se le llama de bajo nivel, porque solo lo interpreta la máquina. En cambio, el lenguaje de alto nivel lo interpretan los humanos. Y ciertamente, bueno, comenzaremos. Definición de programa. Lo que nos ha dado el compañero son ejemplos. Unos 3 ejemplos o 4 de los muchos programas que pueden haber. Un programa, entonces, podríamos definirlo como un conjunto de instrucciones u órdenes escritos en un lenguaje de programación. Programa fuente es el programa escrito por el usuario, que puede estar escrito en cualquier lenguaje. Si el usuario puede escribir en un lenguaje de bajo nivel, vale decir, en un código de máquina, que lo haga. Pero es el que genera el computador. Aquí un poquitito el orden yo debería haber puesto el concepto 16 debajo del 10. Así debería ser. ¿Por qué? Porque el usuario elabora el programa fuente, lo pone al computador y el computador lo va a interpretar, lo va a leer, lo va a entender. En ese sentido, en alguna de las respuestas, alguien dijo, el programa objeto es el que lo interprete el computador. Está bien. Pero aquí vamos a aclarar con estos otros 2 conceptos, compilador e intérprete. ¿Quién quiere hablar sobre eso? Compilador e intérprete. Adbel, perfecto. Juan, Adbel, Juan, por favor. Licenciada. Sí. Sí. Lo que he obtenido. No se escucha. Este compilador viene de la mano con los. Se pierde tu audio. Creo que no está con muy buena señal el compañero. Ya, no. ¿Aló? Sí, a ver. Ahora sí, licenciada. El compilador es el que viene en programas lenguajes de programación de bajo nivel. Es el que se encarga de revisar todo el lenguaje de manera secuencial y se verifica que no haya ningún error. En caso de que haya un error, lo hace notar. Ahora, el intérprete es el que va, a medida que va cosiendo el programa, empieza a ¿cómo se diría? A interpretar el lenguaje máquina para que este programa pueda hacer coser. ¿Y cuál sería la diferencia? El compilador el intérprete lo hace en vivo y el compilador primero revisa que no haya errores. Ya. Bien, gracias. Sí, el compilador, bueno, los 2 traducen el programa fuente para que lo entienda el computador. Pero el compilador genera un programa objeto. Siempre. El intérprete no siempre genera un programa objeto. Hay algunos lenguajes que no generan programa objeto. ¿Qué quiere decir? Que el rato que nosotros queremos, por decir, quiero vender un software, pero si le doy mi programa fuente, el que yo he hecho,
Ellos van a corregir, le van a cambiar y yo ya no pierdo mi trabajo porque ya no me van a necesitar. Entonces, lo que se suele hacer es vender dándoles los ejecutables, o sea, el programa objeto. Y el usuario que nos ha comprado no puede cambiarlo. Y cuando quiere hacer algún cambio nos tiene que decir. Entonces, un poco con eso los informáticos nos aseguramos de la propiedad intelectual, ¿ya? Entonces, sería recomendable que cuando ustedes estén ya en la situación de hacer proyectos para vender, qué sé yo, tienen que conocer muy bien en qué lenguaje van a trabajar para que puedan ustedes, el momento de que quieran vender o entregar su trabajo, puedan hacerlo, pero con los programas objeto y no los programas fuente. Ahora bien, los dos traducen. Como decía el compañero, es como que el intérprete lo hace en vivo. O sea, mientras vamos ejecutando, va encontrando los errores. En cambio, el programa, el compilador, es como hacer una prueba de escritorio primero, y hace una prueba de escritorio y dice, aquí hay error, aquí también, aquí no entiendo, esto está mal, esto parece que está mal, y hace una lista de todos los errores que ha encontrado. Bien, elementos de un programa. ¿Quién me va a hablar de los elementos de un programa? Elementos de un programa, a ver. ¿Quién es el señor Huesos? A ver, señor Huesos. Señor Huesos, por favor. Bueno, voy a aprovechar el momento. ¿Qué puedo decir? No solo al señor Huesos, sino a cualquier otro estudiante que esté con un nombre así de juego, de diversión. Les voy a tener paciencia una semana o 10 días más y van a ser los primeros en salir de mi lista si es que no cambian su nombre a un nombre serio. Estamos en una institución, estamos estudiando para obtener una profesión. Lo que estamos haciendo es serio, no es broma, no es chacota. Así que, por favor, lo vamos a tomar así. Y como decía hace ratito, les voy a tener paciencia porque como aquí les estoy aceptando con su cuenta particular, y claro, el señor Huesos o el capo del mundo o la reina del universo, qué sé yo, son nombres que no los puede tener en su cuenta personal como un cliché, como un identificativo, como una broma o como lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, cuando tengamos la cuenta institucional, ahí sí o sí su nombre bien escrito. Pero el señor Huesos no me quiere contestar, no me quiere hablar. O sea que al señor Huesos yo tampoco lo puedo sancionar en este momento, como hemos dicho, porque no tengo su nombre. Y si no abre, lo voy a sacar de la sala. Señor Huesos. Le voy a dar 5 minutos y si no se conecta, lo voy a quitar de la llamada. ¿Ya? ¿Quién más me puede decir? José Manuel Espejo. A ver, ¿quién no? Alguien habría. Alguien, Ibáñez, ¿quién? El compañero Ibáñez. ¿Dónde está Ibáñez? Bueno. Alejandro Balda, otra vez quiere participar él, no hay problema, si es que nadie más quiere. Adelante, Alejandro. Bueno, los elementos del programa, antes, un programa necesitarías un lenguaje de programación, un compilador, intérprete y un ejecutable. Lenguaje de programación, con un lenguaje de programación necesitas un compilador. Del compilador creas el programa y lo ejecutas.
un ejecutar además para que pueda arrancar el programa. Estoy en otra pregunta. Mi pregunta son los elementos de un programa. Bueno, ya. Se necesita un lenguaje de programación, compilador, intérprete y un ejecutor. No. ¿No? Bueno. O sea, Alejandro Espejo. Buenas tardes, licenciada. Lo que yo puse son aquellas partes que conforman un programa como algoritmo, palabras reservadas, identificadores, constantes, variables y expresiones. Entonces, aquellas nombradas son elementos básicos de un programa. Bueno, no sé si está bien. La mitad está bien. Alan. Licenciada, los elementos básicos constituidos son palabras reservadas, inicio, fin, sí, entonces, etcétera, identificadores, que serían los nombres de variables, esencialmente procedimientos, funciones, nombre del programa, etcétera, caracteres especiales como coma, apóstrofes, y constantes, variables, expresiones, instrucciones. Ya, estamos más acertados, pero otra vez, no es caracteres. Pásese el trabajito de buscar el diccionario. Yo no sé si ahora ya siguen teniendo todos diccionarios en su casa. En mi época era imprescindible, pero ahora con los correctores que tiene el Word, con los diccionarios que hay en Internet, creo que hasta se prescinde de un buen diccionario en las casas. Pero busquen carácter con acento y carácter sin acento. Por favor. Lo que nosotros utilizamos en los programas son los caracteres, no con los caracteres. Bien, entonces, los elementos de un programa, las instrucciones con palabras reservadas, que tienen una sintaxis, ¿no? Los datos, fundamentalmente los datos que son, de hecho, tipos de variables, que pueden ser numéricos, alfanuméricos, o pueden ser booleanos. Las instrucciones, que pueden ser de asignación, de lectura, condicionales, estructuras repetitivas. Dentro de los datos vamos a tener las variables y las constantes. Entonces, ¿qué es una variable? Es un dato, es un elemento de programa que contiene un dato que no cambia durante la ejecución de un programa, y una variable es un elemento de programa que contiene un dato o que contiene información que sí cambia durante la ejecución de un programa. Todos los tipos de datos se pueden, bueno, ahorita tendría que compartir mi pizarra más, pero como tengo las dos ventanas ya no puedo. A ver, vamos a decirlo y al final voy a trabajar con la pizarrita para ir haciendo ejemplos de lo que son los identificadores. Básicamente, en esta partecita de las definiciones, tipos de datos en programas, instrucciones básicas o primitivas. Vamos a tocar hasta ahí. Cuando hemos hablado de un elemento de un programa, hemos hablado de datos, hemos hablado de instrucciones, hemos hablado de leer, escribir, asignar. Entonces, todo esto, que son los elementos de un programa, podríamos diferenciar básicamente dos elementos, dos tipos de elementos. Los datos y las instrucciones. Las instrucciones que están hechas en un lenguaje de programación. O de repente lo hacemos en un pseudocódigo para después traducirlo a un programa. Pero bueno, los datos, cualquier tipo de información que va a estar almacenada en
Variables o constantes. Pueden haber variables o constantes numéricas, alfanuméricas, booleanas. Ahora, todos estos datos necesitan identificarse. Es como ponerle nombre a algo general. En el caso de los estudiantes, digamos, ¿no? Y yo digo, mi variable se va a llamar nombre. ¿Qué estoy haciendo? Estoy reservando un espacio en la memoria RAM, en la memoria del computador, con el nombre. ¿Ya? Bueno, he escogido mal el ejemplo porque tengo que redundar sobre la palabra. El nombre, porque bueno, yo estaba pensando en nombre, apellido de cada estudiante. Entonces, ese espacio de memoria que yo he reservado, lo voy a definir con cierto tipo de dato. Puede ser dato, insisto, numérico, alfanumérico o booleano. Si es numérico, tengo que saber si va a ser entero, real, o de simple precisión o de doble precisión. Y voy a ir así definiendo todos mis nombres en base a estos identificadores. Entonces, ¿qué son los identificadores? Los identificadores son nombres que se le da a las variables o constantes, o por qué no de manera más general, a los datos con los que va a trabajar un programa. Estos identificadores tienen ciertas reglas de construcción. Yo no puedo escribir cualquier nombre. Ustedes mismos, más aún ahora con la virtualidad, cuando uno quiere grabar o cambiar alguna información, lo va a hacer, lo va a grabar con un nombre de programa. Y un nombre de programa no acepta espacios en blanco. Bueno, ahora sí, a los sistemas ya, en algunas aplicaciones nos acepta espacios en blanco. Pero lo que sí no aceptan en ninguna aplicación son caracteres especiales, excepto el guión. Hasta hace un tiempito solamente el guión bajo. He visto ahora que algunos ya están aceptando el guión normal. Pero un asterisco, un signo de interrogación, unos paréntesis, son caracteres entre muchos otros, o sea, caracteres especiales llamados así, que no pueden ser parte de un identificador. Ahora, el tamaño del nombre del identificador varía dependiendo del lenguaje con el que estamos trabajando y también de la aplicación en la que estamos. Actualmente ya se puede poner nombres bastante largos en los archivos. Antes se restringía hasta 8 caracteres, 8 letras o números que tenía que tener el nombre de un archivo. Y los identificadores era igual. Actualmente los identificadores son más relacionados con el tipo de lenguaje que estamos trabajando. Del Python, honestamente, no sé hasta cuántos caracteres aceptará. El Java en sus últimas versiones aceptaba hasta 55 caracteres como nombre de identificador, con las siguientes características que son generales para todos. Un nombre de identificador de dato o variable dentro de un programa no debe comenzar con número ni carácter especial. Tiene que comenzar siempre con una letra, que puede ser mayúscula o minúscula. Puede tener una extensión mínima de 1, obviamente, un carácter. Y como decía hace rato, dependiendo del lenguaje, puede ser 8, 16, 25, Java 55. Quién sabe, ahora todavía Java acepta más nombres más largos. Pero no es precisamente
imprescindible tener nombres muy largos. En algunos sistemas, sí, por ejemplo, había un lenguaje antes con el que yo he podido también trabajar todavía, que se llamaba el COBOL, que era un lenguaje orientado a el trabajo administrativo en las empresas. La mayoría de las empresas trabajaban en COBOL. Y este lenguaje tenía la capacidad de hasta 36 caracteres, si no me equivoco. Entonces, por ejemplo, imagínense el proceso de adición y retiro de materias en la carrera. Por un lado, yo tengo el archivo, el histórico de sus materias de todos los estudiantes, y por otro lado, yo tengo el actual, o sea, el de esta gestión. Entonces, yo tengo que subir la información de ambos al sistema. Estoy suponiendo, no es precisamente así, estoy suponiendo para que se den cuenta. Yo tengo que subir, digamos, la información aquí del compañero Alejandro Balda Salas, tanto de su histórico como el de esta gestión. Pero si yo subo tal cual, yo no voy a saber cuál es el dato que me va como diría, identificar qué es el histórico y cuál es el que me va a identificar el de esta gestión. Entonces, lo que yo voy a hacer es definir nombre estudiante histórico, nombre estudiante y gestión actual. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo vea eso, yo voy a saber cuál de los dos datos tengo que manejar y cómo tengo que manejar. Entonces, para ese tipo de cosas sirven nombres largos. ¿Ya? ¿Se entendió lo que es un identificador? Bueno, hemos hablado de elementos en programa, variables, constantes, identificadores, tipos de datos en programa, y hemos hablado al quito de instrucciones. Bueno, si una instrucción es un elemento de un programa, en sí, ¿qué es una instrucción? ¿Quién me puede decir qué es una instrucción? A ver, le voy a pedir aquí a Yara Belén Aguilera. Presente, licenciada. Yara, por favor, ¿me puedes decir qué es una instrucción? Una instrucción es una indicación o una regla que se da. No. Para... Una indicación no es una regla. Una regla es algo que debes cumplir como algo ineludible. La regla es, en el identificador, por ejemplo, la regla es que tiene que comenzar con letra. Esa es una regla. Pero la instrucción no es que... La instrucción va a ser, yo te digo, tienes que comenzar con una bastante. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre instrucción y regla? Regla es lo que se debe cumplir. Instrucción, en todo caso, sería la orden que tienes que ejecutar. ¿Sí? Andrés. Licenciada. Sí, por favor. Lo que yo puse, instrucción según en informática, una instrucción es el conjunto de datos insertados en una secuencia estructurada o específica que el procesador interpreta y ejecuta.
muy complicada tu definición. Instrucción es simplemente una orden. Es una orden. ¿Ya? Que debes cumplir. Gracias. Ahora, ¿qué tiene esa orden? Ahí estamos ya en lo que dice Andrés. ¿Cómo era? Que tiene caracteres especiales. ¿Cómo era? No me acuerdo bien cómo has dicho. ¿Puedes repetir? En informática, una instrucción es el conjunto de datos insertados en una secuencia estructurada o específica que el procesador interpreta y ejecuta. Dice que es el conjunto de datos insertados en una secuencia estructurada. Una secuencia estructurada, nada que ver. No sé, para mí, no sé, nada que ver. En informática, instrucción es una orden y puede constar de básicamente de uno de estos tres tipos de instrucciones. Hay otras que son un poco más especializadas, pero las básicas, como dice en el glosario, instrucciones básicas o primitivas. Asignación, lectura y escritura. Entonces, ¿cómo se representa una instrucción de asignación? Con un igual o con una flechita. Yo pongo A igual a 52. Nombre estudiante igual a ver, cualquier nombre, Andrés Balmaceda. ¿Sí? Esa es una asignación. Una suma o una operación aritmética con paréntesis, con potencias, con cálculos matemáticos grandes, siempre va a estar relacionada toda esa ejecución de esos datos que están expresados, valga la redundancia, en una expresión aritmética. Quizás a eso se refería la definición del compañero. Están dentro de una expresión aritmética ordenados para que se pueda ejecutar, digamos, todos conocemos la ecuación de la solución de la ecuación cuadrática. X es igual, x1, x2 es igual a más menos, ¿cómo es? B al cuadrado más menos raíz cuadrada de 4, ¿cómo es? De b cuadrado menos 4ac, ya me he olvidado, ¿no? Pero ustedes que están fresquitos con el colegio saliendo, ¿se acuerdan de esa expresión? Donde tengo algunos números y tengo algunas letras, tengo operaciones, tengo diferentes tipos de operaciones. División, raíz cuadrada, suma, multiplicación. Pero todo ese conjunto de operaciones aritméticas se va a calcular a un solo dato y se va a asignar a una variable, a una sola. Entonces, esa es una instrucción básica o también llamada instrucción primitiva de asignación. Una lectura o instrucción de entrada. Read en inglés, input puede ser en algunos lenguajes. La mayoría utilizan el read. Read, input, leer para nosotros y una secuencia de identificadores de datos o de variables. A, B, C, D, puede ser nombre estudiante, apellido paterno estudiante, apellido materno estudiante, teléfono, qué sé, sus datos generales. Voy a leer. Y luego la salida, voy a escribir. Bueno, quiero sacar un listado y tengo que sacar lo mismo, el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, teléfono o carnet de identidad. Quiero imprimir, entonces le pongo write, output, en algunos casos, la palabra más usada es write. Para nosotros, escribir o salida. Y otra vez una secuencia de variables.
Otro tipo de instrucciones que no son las primitivas puede ser una pregunta. A es igual a B. Sí. Entonces hacer A más B. A es igual a B. No. Entonces hacer A menos B, por ejemplo, ¿no? O algún otro tipo de instrucción como, por ejemplo, haga esto mientras A sea distinto de 0. Cuando A sea igual a 0, pare la ejecución del programa. Hay algunos tipos de instrucciones un poquito más, como decía hace rato, más complejas, pero tampoco son tantas. Y realmente en base a las 3 primitivas es que podemos trabajar. Entonces, ¿qué es una instrucción? Es una orden que consta de palabras que van a ser, que van a dar la orden precisamente, o algunos caracteres como el de asignación, que puede contener expresiones aritméticas, puede contener expresiones booleanas o lógicas, ¿no? Por ejemplo, decíamos A es igual a B, es una expresión lógica, porque podría ser también A es mayor que B, ¿no es cierto? O podría ser si A es igual a B y A es igual a C, entonces A igual a B igual a C, ¿no es cierto? Los 3 tienen el mismo valor. Podemos generar expresiones lógicas combinadas. Ya, entonces, esa es una instrucción. Lo que decía el compañero, pues tengo que hablarlo, decía una estructura ordenada. Bueno, ¿qué es una estructura? Para nosotros, para los informáticos, una estructura nos hace referencia a una estructura de datos que es una colección ordenada de datos del mismo tipo. Yo no puedo, en una estructura, a no ser que sea una estructura ya de archivo, pero si hablamos de una programación básica como la que vamos a ver en este curso, una estructura de datos nos tiene que referir a un conjunto de datos que tienen las mismas características, como por ejemplo, yo digo número de teléfono, entonces el número que me den yo voy a suponer que es un teléfono, y si me dan el número de carnet equivocadamente, pues yo voy a llamar ese número de carnet y no me va a contestar, y si me contestan va a ser demasiada casualidad que haya un número de teléfono igual a ese número de carnet. Pero no puedo poner, por ejemplo, nombre. Yo no puedo decir para uno va a ser 1, 2, 3, 4, 5, su número de teléfono, y para otro va a ser Juan. No. Entonces, todos los datos tienen que ser del mismo tipo, que tienen que tener las mismas características. Eso es una estructura. Entonces, aquí hablamos del lenguaje de programación, lenguaje de alto nivel y lenguaje de bajo nivel. Esto un poquito ya lo he hablado hace rato. El lenguaje de programación lo han repetido en las diferentes definiciones, porque hemos dicho, está escrito en un lenguaje de programación. Entonces, ¿qué es un lenguaje de programación? Podríamos decir que es un conjunto de palabras, caracteres, operadores aritméticos, lógicos, booleanos, que tienen una sintaxis y semántica propia, ¿no? Ahora, esas palabras que utiliza un lenguaje de programación o que utiliza una instrucción se llaman palabras reservadas. Ya les decía, para leer lo que más utilizo es el read. Para escribir el write. Entonces, si yo quiero definir identificadores de mis datos, yo no debo utilizar palabras reservadas.
Lo primero que tengo que... Porque si yo escribo y digo read a, la computadora no va a entender. O sea, yo estoy queriendo poner, más bien no, a mi variable yo le pongo read, y cuando yo escriba read, la computadora va a esperar que yo le diga read A o read B, read C, lo que sea, va a esperar como una instrucción de lectura. En cambio, yo le estoy queriendo poner como nombre de variable, entonces la computadora no lo va a aceptar y me va a dar error. Lo mismo sucede, por ejemplo, con algunas palabras que también son utilizadas de manera específica con alguna particularidad, como por ejemplo PI 3.14. En los lenguajes de programación que están orientados a los cálculos, sí o sí tienen definido el pi. Uno pone la palabra PI y quiere utilizarla como identificador, no nos va a aceptar porque ya en la computadora lo tiene reservada esa palabra para una acción especial. Cuando veamos funciones, por ejemplo, vamos a ver 8 conjuntos de palabras reservadas, aparte del write, read, el if, que sería la condicional, el while, el for. Son palabras reservadas de funciones con cadenas como el char at, el search, el uppercase, etc., ¿no? Entonces son palabras que el usuario no puede utilizar. Eso se llama una palabra reservada. Entonces, un lenguaje de alto nivel, como lo hemos dicho hace rato, es el que nos permite escribir programas a los usuarios. Y el lenguaje de bajo nivel es el lenguaje en el que un programa escrito por usuario es interpretado o traducido. Entonces, si nosotros podríamos ver que no siempre se puede, al menos con el Windows no se puede, a veces con el Linux se puede llegar a ver en algunos casos algunos programas ocultos, inclusive, que no se pueden ver con el Windows o con el DOS. Estos lenguajes de programación se llaman lenguajes de bajo nivel porque van a estar escritos en lenguaje del computador. Pero ¿cuál es el lenguaje del computador? El lenguaje del computador es el 1 y 0. Solamente el computador entiende unos y ceros. Porque hay información o no hay información. Entonces, cuando yo quiero expresar o representar una suma C igual a A más B, vas a presentar, no sé, pues cuántos unos y ceros, muchos, dependiendo de la longitud de palabra que utilice el computador. Y prácticamente es imposible para una persona corriente ver algo de eso e interpretarlo inmediatamente y decir, esto es así. Entonces, lo que se hace es un poco simplificar. Entonces, el lenguaje de bajo nivel se puede decir que es el que va a estar en lenguaje de código de máquina. Luego vendría el lenguaje ensamblador, subiendo un nivel intermedio entre el lenguaje de alto nivel y el lenguaje ensamblador. Este lenguaje ensamblador es el que traduce ya el programa del usuario, le pone ciertas, utiliza más bien, no es que le pone, utiliza ya ciertas palabras también, o cierto tipo de notación, como utilizando el ASCII o el hexadecimal, que son códigos que nos permiten simplificar un poco la representación interna de los datos. Ejemplo, si yo escribo
F, 4 Fs. Yo sé que F es 15, entonces 15, 15, 15, 15. Pero el 15 en binario es 1, 1, 1, 1. Entonces, 4 unos, 4 veces. Pero hasta que yo esté contando cuántas veces, cuánto tiempo voy a perder, ¿no? Entonces, porque en lugar de escribir 16 unos, lo que el lenguaje ensamblador trata de hacer es simplificar un poco esa escritura, escribir las Fs para que se entienda mejor. Y, bueno, el siguiente paso sería el lenguaje de alto nivel. Ahorita he hablado de algunas cosas que no sé si las conocen, no sé si saben qué son, que he dicho el Windows, DOS y Linux, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiere decir? A ver, adelante, Luis Alejandro. Windows y Linux son sistemas operativos y el DOS es la, ¿cómo se diría? De Windows, ¿El Windows es un sistema operativo? el Linux, sí, que tiene No, el Windows. Windows sí, es un sistema operativo. ¿Y el DOS? Es su símbolo de sistema, si no me equivoco. Es un sistema operativo también. O sea, el Linux, el DOS, el Windows son sistemas operativos. Ahora, lo que tú dices es interesante, ¿no? Has debido ver seguramente, o tal vez trabajas de esa forma, cuando uno dice, voy a ver el símbolo del sistema y aprieta un conjunto de ciertas teclitas y nos sale una ventanita generalmente en el costado inferior izquierdo generalmente de la pantalla, una ventana donde uno puede escribir en otro formato distinto que el Windows. En realidad en el Windows no escribimos, en el Windows es puro mouse o puro control de aquí, control allá. ¿Y dónde escribimos realmente? En la aplicación que puede ser del Office, o sea, el Word, el Excel, o puede ser en una aplicación del Visio, o puede ser en un lenguaje de programación, pero realmente escribir instrucciones en el sistema operativo Windows no lo hacemos, porque todo lo que hacemos se traduce internamente, ¿no? Entonces, este símbolo comando, que así le llamamos, o símbolo de comando, que nos permite a veces ver cómo está trabajando mi computador, se hace un ping para ver cómo está mi IP. Bueno, un poquito de una programación un poquito más avanzada, digamos, ¿no? Pero en sí, es DOS con lo que se está trabajando ahí. Pues a través de ese cambio de configuración en la ventana de nuestro computador podemos trabajar con el sistema operativo DOS. Pero para entrar a trabajar con el Linux ya no podemos hacerlo de esa manera. O sea, tenemos que comenzar. O sea, si está apagada nuestra máquina, yo tengo en mi equipo tanto el Windows como el Linux, yo tengo que saber en cuál dispositivo, o sea, mi disco está particionado en A, B, C, D, digamos. En el A está el Linux, en el B está en Windows y en el C está el DOS. Entonces, si tengo esas tres, a través de la BIOS me va a pedir de cuál quiero yo empezar. O le puedo decir, por default tienes que empezar con el A, listo. Pero a la mitad de mi trabajo quiero comenzar
ya mi trabajo en otro sistema operativo, entonces tengo que salirme y tengo que volver a entrar, pero a otro sistema operativo. No, el cambio no es tan directo como sucede del Windows al DOS, ¿ya? Entonces, son sistemas operativos y ejemplos. ¿Y qué es un sistema operativo? Es un conjunto de programas. Hace rato escuchábamos la definición de sistema, conjunto de elementos. Aquí, sistema operativo, conjunto de programas que permiten al usuario relacionarse con la computadora. Ese es un sistema operativo. O sea, es una interfaz entre el lenguaje ensamblador o lo que es el código de máquina con el usuario. Nos permite comunicarnos. Y a través de ese sistema operativo vamos a utilizar los diferentes lenguajes de programación o las diferentes aplicaciones, como decía hace rato también uno de los compañeros, la ofimática, ¿no? O de cualquier otro tipo de aplicación. Luego tenemos software, hardware, firmware, y otra vez tenemos software de base, software de aplicación y software vertical. Y aparte software horizontal más allá abajo. Entonces, ¿quién me da definición de software, hardware y firmware? Mauricio, perfecto, por favor, Mauricio. Sí. Software es todas las aplicaciones o lo que está dentro de la computadora y no es físico. Por ejemplo, todos los programas como Google Chrome, todo eso. Yeah. Y hardware es lo físico, por ejemplo, los componentes de la computadora, como el procesador, la RAM y la BIOS y eso. O sea, son los componentes físicos de la computadora. Perfecto. ¿Y el firmware? Y el firmware es un software que viene de base si mal no me equivoco, está en la BIOS. Y este controla todo el hardware, los circuitos del hardware para que funcionen correctamente. Ya, perfecto, está muy bien. Solamente que el firmware no solamente viene en el BIOS, sí, principalmente, tal vez es el primer elemento que ha tenido hardware y software al mismo tiempo. La definición de firmware es que tiene hardware y software al mismo tiempo. Hay otros tipos de elementos que tienen eso de entrada, un microcontrolador, por ejemplo, lo encontramos en un horno microondas, digamos, que permite entrada, porque tiene botones donde vamos a programar, cuánto tiempo queremos que funcione, etcétera, y tiene un controlador de tiempo, pero va a hacer que se ejecute, que se enciendan las ondas, no sé pues de qué tipo serán las ondas de microondas, ¿no? Pero se va a ejecutar, o una lavadora, ¿no? Una cocina eléctrica de las modernas, ¿no? Un refrigerador, hasta una licuadora, ¿no? Hay muchos artefactos domésticos que tienen microcontroladores. Y más aún equipos más sofisticados como los equipos médicos, por ejemplo. Ahora ya no es solamente que uno aprieta o pone un interruptor y empieza a dar vueltas el taladro ese que nos hace chillar en donde el dentista, sino que ahora inclusive ya al tacto, si el taladro ese que nos están metiendo a la boca no siente ningún contacto, no está activado. Son muy sofisticados y esos tienen microcontroladores, tienen chips que son hardware y software al mismo tiempo. Bueno, hay muchos de estos, ¿no? El software de base y software de aplicación. Y bueno, hablaremos de software vertical y horizontal más. A ver, ¿quién? ¿Yara? Por favor. Presente, licenciada. El software de base es el sistema operativo que permite el manejo de la computadora
mientras que el software de aplicación son los programas que son instalados según la necesidad del usuario, por ejemplo, el Office. Muy bien. ¿Vertical? El software vertical es un software definido por requisitos para un único mercado, un único camino, mientras que el software horizontal, sí, mientras que el software horizontal es aquella que nos da una solución general a un proceso. Perfecto, muy bien. Bueno, aquí lo estoy viendo a nuestro compañero señor Huesos. ¿Sigue ahí el señor Huesos? Señor Huesos. Sí, licenciada, aquí estoy contando. Sí, hace rato yo te llamaba insistentemente y no me contestabas. Bueno. Sí, perdón, licenciada. Ya, yo quiero que me continúes con las unidades de medida de la información. Esta es la investigación. Si no lo sabían antes, ahora ya tienen que saber porque se supone que han investigado. Pues no quiere hablar mi compañero. ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿quién quiere hablarme de las unidades de medida? Ya, adelante, por favor. Andrés Balmaceda. Las unidades de medida, licenciada, que se utilizan o son más conocidas es el byte, el bit, el byte, el megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte. Esto es como la forma de un almacenamiento, según lo que yo lo entiendo, y en todos ven, ¿no? En sus celulares y computadoras. Ya. El peso que tiene alguna aplicación, imagen, audio o video, digamos, ¿no? Se mediría en base a eso. Esa es eso, ¿no? Digamos que la unidad mínima de almacenamiento de información en la computadora es el bit. Luego viene el byte, luego viene el kbyte, ¿no? Porque el kbyte ya no se usa casi. Solamente, como dice el compañero, cuando tenemos nuestros archivos, a veces hacemos abrimos la carpeta y sale el directorio de nuestra carpeta. Y ahí hay algunos archivos que tienen 0 KB, por ejemplo. Son generalmente archivos temporales que sí ya se han dejado de usar y a veces nos llenan la computadora inútilmente. A veces tenemos archivos de aplicaciones pequeñas que tienen pocas instrucciones y pueden tener pocos kbytes, ¿no? Que no llegan siquiera a un megabyte, ¿no? Entonces, está bien. Algoritmo, propiedades, representaciones. ¿Qué es un algoritmo? Diego, por favor, levanta la mano. Licenciada, un algoritmo es una secuencia de instrucciones que conducen a la solución del problema que vendría resolviendo el programa. Perfecto. O, ni siquiera, un problema en general, así. Ya. Y característicamente, un algoritmo es preciso, definido, finito. Ya. Y puede tener de cero a muchos más elementos de entrada. De entrada, ya. Y bueno, eso. Eso, perfecto, está muy bien. Esa es la definición del algoritmo. Nos ha dado las propiedades más importantes. Las representaciones. Bueno, he repetido en las dos, la pregunta 31 y en la 32 está lo mismo, ¿no? Representaciones de los algoritmos. En cuanto a representaciones, pues, se puede representar con un diagrama de flujo, diagramas Nash-Schneiderman, no sé si lo pronuncio bien. No conozco. Son como, A ver, vamos a ir por otro lado. Representación gráfica, perfecto. Dentro de esa representación gráfica estarán esos diagramas
de flujo. No sé qué nombre, ya se me fue. El pseudocódigo. Ya. El lenguaje natural y fórmulas matemáticas. Fórmulas matemáticas, no. Sería el lenguaje de programación. Básicamente tenemos cuatro formas de representar un algoritmo. La más básica, que hemos practicado la anterior clase, la representación en lenguaje natural. Luego, el pseudocódigo, que es una simplificación del lenguaje natural. Podríamos generar nuestro propio pseudocódigo, pero cuando hacemos un análisis a veces utilizamos indirectamente porque decimos leer A más B, ¿cómo es? Leer A, leer B, sumar A más B, mostrar A más B igual a C. Estamos hablando de las acciones en una forma de verbo infinitivo que nos permite generar un pseudocódigo personal o particular, ¿no? Entonces, un pseudocódigo no es ni lenguaje natural, no es ni lenguaje de programación. Es un casi lenguaje, digamos, ¿no? Por eso se llama pseudocódigo. Casi lenguaje, casi código, no es un código precisamente. Porque si quisiéramos generar nosotros un propio código para este curso, por ejemplo, vamos a tardar más en aprendernos los códigos de nuestro pseudocódigo en lugar de aprender a hacer los diagramas de flujo y luego los programas. Entonces tendríamos, vuelvo a repetir, lenguaje natural, pseudocódigo, diagrama de flujo, o sea, la forma gráfica que nosotros utilizamos, el diagrama de flujo tradicional con algunas figuras estándar, que por lo menos nosotros lo hemos estandarizado en la carrera. Esto, por favor, tómenlo bien en cuenta. El compañero hablaba de un tipo de diagrama. Sí, yo podría hablar también de diagrama, representación gráfica de algún tipo de proceso, un diagrama CPM o un PERT. Hay diferentes tipos de diagramas que se pueden hacer, que tienen diferentes aplicaciones, que nos indican procesos, secuencia de pasos, es verdad. Entonces, a lo que nosotros le vamos a llamar a esa representación gráfica, que le vamos a llamar diagrama de flujo, los otros también son diagramas de flujo, porque nos indican un diagrama de procesos, por ejemplo, simple y sencillo, que se utiliza mucho en administración de empresas. ¿Cómo se hace un diagrama de flujo? Ejemplo, voy a continuar siempre con ustedes que están en el primer semestre y que se han inscrito. No sé, a ver, han tenido que ir desde el punto de partida que han salido bachilleres. Han ido a la universidad a averiguar si había preuniversitario, se han inscrito al preuniversitario. Algunos han aprobado, otros no se han inscrito, pero van por otro camino. Entonces, ponen a estudiar para dar el examen de dispensación. Esperan el tiempo necesario para dar el examen de dispensación. De ambos caminos salen estudiantes que han aprobado y que entran a la carrera de informática. ¿Eso yo lo puedo poner en diagrama de flujo? Claro que sí. Solo que ese diagrama de flujo es un diagrama de flujo administrativo o de procesos. Y lo que nosotros vamos a utilizar, un diagrama de flujo de datos para aplicaciones informáticas, que simplemente le llamamos diagrama de flujo. Este diagrama de flujo no es universal. Es universal dentro del ámbito de la carrera de la UNSA. La mayoría de las universidades o institutos que trabajan con diagramas de flujo han puesto sus propias particularidades de notación en estos diagramas de flujo. De hecho, cuando los diferentes docentes de INSI entonces hemos intentado ponernos de acuerdo, bueno, no es que hemos intentado, finalmente lo hemos logrado, pero en un principio no nos podíamos poner de acuerdo porque cada docente teníamos una forma de cómo habíamos aprendido y queríamos seguir manteniendo eso. Algunos querían innovar y, bueno, hemos tenido que buscar
en libros y todo, que era lo más general a nivel, ya no solo de la UNSA o solo de La Paz, o de Bolivia, sino más allá. Entonces, yo les voy a pasar un documentito con las figuras que vamos a... si puedo compartirles ahorita, lo voy a hacer. Ya estamos terminando, o sea que yo creo que me va a dar tiempo. De todas maneras, les voy a compartir con aquellos símbolos gráficos que vamos a utilizar y para qué vamos a utilizar, ¿ya? Donde ahí vamos a representar gráficamente cuál figurita va a representar la entrada, o RIF, la salida, la suma, la asignación, qué sé yo. ¿Listo? ¿Alguien levantaba la mano? Escuché un beep, pero como no puedo verlos a todos, no sé si alguien levantó la mano. Bueno, creo que nadie. Entonces tenemos dibujar el esquema básico de tratamiento o transformación de la información. Ya. Lo voy a hacer aquí un poquitito bien a la rápida. ¿Ya? No. Muy rápidamente, alguien ya se le hace familiar lo que estoy queriendo hacer. Bueno, no está bien alineado, ¿no? No importa. ¿Qué sería? ¿Quién puede adivinar? Entrada, proceso, salida. Carolina, por favor, Sí, Carolina. entrada de la información, procesamiento de la información y salida de la información. Listo. Entrada de la información, procesamiento de la información, salida de la información, o simplemente entrada, proceso, salida. Ese era el esquemita que yo quería que dibujen, aumentándole el feedback más, que sería una flechita que sale por acá y tiene que volver a entrar al esquema, ¿no? Ahora, ¿cuál es el esquema básico con sus componentes? Con sus componentes básicos. Internos, a ver. Esquema de la computadora con sus componentes básicos internos, CPU, ALU, etc. Bueno, simplemente un poquitito lo voy a recorrer, esto lo voy a agrandar, y aquí adentro voy a poner normalmente se lo dibuja así, ¿no? Este que estoy dibujando generalmente viene a ser la memoria y aquí vendría, digamos, la unidad de control y a este lado vendría la unidad de aritmética lógica. Aquí abajo tendríamos que poner un recuadro un poco más grande donde dice almacenamiento secundario y bueno, todas las flechitas que de acá entra y sale de doble sentido, acá también, y la retroalimentación, la conexión de la entrada con el disco, la salida con el disco, porque este es el almacenamiento externo o disco duro. Entonces, me refería a esto para los que no lo hicieron así. Bueno, no hay problema, por eso ya les estoy mencionando cómo se debería haber hecho.
Definición de ROM, RAM y buffer. ¿Quién me puede dar la definición de ROM, RAM, buffer? Le voy a pedir aquí a Susana Paredes de la otra sala, por favor. Ah, ya alguien me levantó la mano. Ya, Damaris. Primero a ti. Susana, estate atenta. Ya, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes. Según lo que yo he podido definirlo, lo que es la memoria ROM sería lo que almacena la información de forma permanente en el chip. Ya. ¿Estoy bien, Lisa? Sí. La segunda cuestión de la memoria RAM sería que almacena de forma temporalmente y se borra cuando se reinicia o se apaga el dispositivo o computador. Y la memoria buffer sería lo que almacena los caracteres de todo lo que tecleamos, ¿no? ¿Y ahí cómo definimos al buffer? Es una memoria. ¿Cómo lo definimos, Liz? Lo que les estoy diciendo ahorita, el buffer es una memoria intermedia. La compañera decía, es lo que tecleamos, sí. ¿Alguien escribe memoria de almacenamiento temporal? Sí. Si yo quiero hacer... Memoria caché, ¿verdad? No, el buffer. La memoria caché, ahorita Edgar, no te me pierdas, nos vas a hablar de la memoria caché, porque aquí todo lo que se menciona se aclara. Así que tú mencionaste memoria caché y hay que aclarar. Buffer es una memoria pequeña, temporal. La memoria caché es más grande. El buffer, por ejemplo, si yo quiero sumar algo bien sencillito, siempre he dicho A más B, pero ahora hay que sumar A más B más C más D. La computadora no suma A más B más C más D directo. Lo va a hacer como nosotros. 2 más 4 más 6 más 8. 2 más 4, ¿cuánto es? 2 más 4 es 6. Ah, ya, 6 más el otro valor, sacamos el resultado, más el otro valor, sacamos el resultado. Esos resultados parciales se van almacenando en algún lugarcito, en algún lado se almacenan, porque no lo perderíamos. Más aún si yo tengo que hacer, por ejemplo, A más B más C más D al cuadrado, todo por B más D más C más F al cubo. Entonces tengo que calcular primero una suma, hacer su cuadrado, calcular la otra suma, hacer su potencia y después multiplicar recién ambas. Y si es que hay otra operación, después recién en función a los paréntesis, prioridad de operaciones, puedo tener varios resultados parciales. Esos resultados parciales se almacenan en esta memoria temporal llamada buffer. Ahora, ¿qué es la memoria caché, Edgar? Yo lo que sabía de la memoria caché es una memoria temporal, o sea, es donde se almacenan datos temporales hasta donde lo podamos necesitar y se reinicia, yo que sepa eso. Ya, sí, también es una memoria temporal, pero la memoria caché es más grande, puede almacenar procesos enteros. El buffer almacena así datos pequeños, información elemental, podríamos decir. En cambio, la memoria caché se utiliza además para almacenar temporalmente cierta información para agilizar el proceso, porque la memoria caché es más veloz que la memoria RAM. Es un tipo de memoria RAM, pero más veloz. Ya, entonces, hay diferencia entre un buffer y una memoria caché. La memoria caché es para cosas más grandes y el buffer es una memoria para datos elementales. Ambos son temporales, ¿ya? Terminaremos con qué es Backup, TIC, Internet, Interfaz y www. ¿Quién quiere hablar? Ya, a ver, Mauricio Ramírez. Hace rato les decía a Susana, pero me olvidé. Ya, Mauricio, por favor. Sí. El backup es la copia de seguridad. Es como crear un punto en el que está bien nuestros datos, digamos, para que, digamos, en un momento en el que nos entre un virus o algo, podamos volver a ese punto en el que estaba todo bien. Es como tener es como un método de seguridad.
más para la computadora. También se puede hacer en archivos, teniendo copias idénticas al original, por si perdemos uno. Ya. Es lo que les decía, ¿se acuerdan? El licenciado Reinaldo Escobar, cuando teníamos el evento de la bienvenida hace 2 semanas, él les decía, ustedes tienen que tener su copia de respaldo, su backup. Les decía, ¿por qué? Porque cuando ustedes entren al laboratorio, están friseados, están congelados, para que no le entre virus, porque había una época en la que no había este método de frisear, entonces entraba un estudiante con virus, lo contagiaba más o menos como el COVID ahora, ¿no? Todo el que chocaba ese equipo se contagiaba y pues resultaba que todo el mundo tenía virus y nos llegaba inclusive a los docentes los virus, porque presentame tu trabajo, sí, aquí está en mi disquete, inclusive ni siquiera solo era el flash, sino que en esa época todavía el disquete, se grababan los disquetes, discos pequeños extraíbles, magnéticos también, porque el USB es electromagnético, ya no es solo magnético, ¿no es cierto? Entonces se transmitían los virus. Entonces se desarrollaron este tipo de software para que yo me imagino que el funcionamiento debe ser como que el sistema hace una copia de seguridad o lo obtiene a su disco C, a todo el sistema operativo, todo el software en el disco C, pero le hace una copia, manteniéndolo al otro como copia de seguridad, una copia para que el estudiante vea todo lo que hay y aparentemente está grabando en el disco C su información. Pero cuando lo apague y vuelva a encender, no va a haber nada de lo que ha hecho antes. Eso es para prevenir contagios de virus principalmente. Y a veces también gente malintencionada, estudiantes malintencionados, o de repente ni siquiera malintencionados, sino estudiantes que querían probar e investigar alguna cosa, desinstalaban software, lo desconfiguraban y bueno, era todo un trabajo para el personal del laboratorio, se darán cuenta, ¿no? Ustedes, si uno tiene un software nuevo y dice, pucha, yo quiero probar este software, no voy a ir al laboratorio, voy a instalarlo, ya. Puede ir ahorita a instalarlo, va a ver si ejecuta o no, pero cuando lo apague, ese software se ha perdido, realmente no se ha guardado en el disco, para prevenir que ese software pueda ser un software malicioso, que pueda traer virus. Y bueno, principalmente las malas intenciones, que también habían muchas, ¿no? Mucha mala intención. Entonces, es importante que ustedes se acostumbren a tener una copia de seguridad, no solamente cuando estén yendo al laboratorio presencialmente, sino siempre, porque es bueno tener copias de seguridad. Y a los estudiantes, cuando tienen que hacer exposiciones grupales, por ejemplo, les digo, cada uno tiene que tener su copia, porque uno no sabe si el compañero, si los demás van a venir ese día. ¿Qué pasa si justo se atrasan todos? El uno se durmió, el otro viajó, el otro se atrasó, ¿y qué hago yo si yo no tengo edad? No, pues tengo que tener, ¿no? Tengo que tener mi copia de seguridad. Bueno, acá copia de seguridad, la TIC, rápidamente. Y yo voy a dejar de compartir esto, porque les voy a compartir otro documento, mientras me hablan de la TIC, Internet, Interfaz. A ver. Ya, TIC son las iniciales de, ¿qué se llama? Tecnologías de la información y comunicación. O sea, son todas las tecnologías que hablan sobre la comunicación en línea. Por ejemplo, el Gmail que estamos usando, Facebook, y también para información, digamos, las páginas web que son de noticias y todo eso. Ya, tecnologías de información y comunicación. Perfecto. Luego teníamos... La Internet, ¿no? Sí. La Internet es básicamente la red global o red de redes. Ya. Es la red central a la que todo está conectado. Ya. Luego. Venía la interfaz, ¿no? Interfaz, sí.
Es todo con lo que podemos comunicarnos con la computadora. O sea, digamos, un codificador que le envía, nosotros le damos datos y la computadora las que entienda. Por ejemplo, el teclado y el ratón. Nosotros solo apretamos, pero esto le da órdenes en lenguaje de máquina a la computadora. O también el monitor que lo convierte para que nosotros lo entendamos de forma gráfica. Ya. ¿Qué más será? El www, Sí. el World Wide Web, que No es Word, Wide, de red, wireless. A ver, otra vez empecemos. No, Word, no de words, de palabras, sino de mundo, Word. sí, es World Wide Web. Es la red informática mundial, traducido al español. Traducido al español. Es el sistema lógico que está en Internet. O sea, por lo común muchos links empiezan por www. Es como un acceso a los links y a páginas web. Ya, sí, eso es. No estoy encontrando mi... Ya, les voy a compartir esto y con esto les voy a explicar brevemente. Terminamos la clase. No sé si alguien quiere hablar, levantar la mano. Pregunto porque no puedo ver las dos ventanas más todo lo que quiero compartir, ¿no? O sea que yo estoy un poquito a ciegas con ustedes. Bien, tendríamos aquí entonces nomenclatura del lenguaje de diagramas de flujo, ¿ya? Vamos a utilizar este simbolito que no es muy difícil dibujarlo. Para dibujarlo fácil podemos poner dos líneas paralelas, paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Eso siempre al comenzar y al finalizar todo diagrama de flujo. Para la entrada es este símbolo que creo que se llama paralelogramo, ¿no? No es un cuadrado. Bueno, este simbolito, digamos que lo he sacado de las formas que tiene el Word, que no está tan pronunciada su ángulo, que no es ángulo recto, pero en realidad este no es un rectángulo, sino es un, no sé si se llama paralelogramo, trapecio. No es trapecio, paralelogramo, ¿no? Sí. El símbolo para proceso, que generalmente va a ser una asignación, es una estructura rectangular. Puede ser cuadrada o rectángulo, más ancho, más largo, más angosto, no importa eso, pero es desde la definición rectangular, ángulos rectos. Los 4 ángulos son rectos y ahí adentro vamos a escribir las instrucciones que necesitemos. Generalmente, como les decía, va a ser las instrucciones de asignación. Esta otra figura que se parece a una figura de papel. En muchos tipos de diagramas utilizan este símbolo para representar lo que es papel. ¿Y por qué representamos con un papel la salida? Porque antiguamente las computadoras, su forma de sacar la información hacia afuera era en papel, no había los monitores que tenemos ahora. Escribíamos en papel las instrucciones y veíamos en papel las salidas. Y más aún los resultados de los programas que hacíamos o de los sistemas. Entonces se ha mantenido para la salida el papel. Estos otros dos bloques que dice procedimiento
Fíjense, de hecho acá tengo la diferencia entre proceso y procedimiento. Hace rato diferenciábamos, ¿no? Proceso y procedimiento. Bueno, aquí también se diferencia claramente. Este es proceso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Una instrucción específica, un procedimiento que va a involucrar varios procesos. Aquí voy a decir ordenar un vector. Ahora, para un procedimiento yo tengo estas dos notaciones que las he visto. La más universal es esta de acá arriba, ¿ya? La de acá arriba, que tiene dos rayitas a los costados. Esta otra también se usa bastante, pero más he visto que se usa la de arriba, ¿ya? Nosotros podemos utilizar cualquiera de las dos. Luego tendríamos la condicional simple, doble y múltiple. La simple, muchos la dibujan con esta línea acá directo. Yo lo dibujo así, un poquito para darle lo que yo le llamo, que es la armonía visual al diagrama de flujo, que la conseguimos dándole un mismo peso imaginario a la gráfica, ¿no? Tanto por verdad como por falso. Que si bien en la condicional simple no hay un proceso por falso, si ustedes ven esta gráfica como que es balanceada, ¿no? En cambio, si quitábamos esta línea del falso y solamente sacaba yo una línea acá, a este lado, le ponía una línea aquí, quitándole esto de acá, como que pareciera que no está bien, ¿no? O sea, ahorita yo no puedo, aquí está, sí, estoy práctica, y este falso, sí. Como que yo lo veo más cargado a un lado, ¿no? Es mi imaginación nada más, pero si lo pongo así, como que la carga va por ambos lados. Entonces, se puede dibujar de cualquiera de las dos maneras. La única condición es que la salida por verdad siempre va a estar a la derecha y la salida por falso siempre va a estar a la izquierda. O sea que no necesitamos poner necesariamente, valga la redundancia, no necesitamos poner necesariamente las palabras verdad y falso. Podemos trabajar sin poner eso, simplemente sabiendo que siempre va a salir por verdad al lado derecho, ¿no? Entonces aquí tengo un proceso por verdad. En la caso de la condicional doble es exactamente lo mismo, solo que va a tener un proceso también por falso. Y la condición múltiple o case es una variable que va a tomar diferentes valores y por cada valor que tome va a tener un proceso distinto, ¿sí? Luego tenemos aquí los diagramas de las estructuras repetitivas de la programación estructurada, que es el repeat until o repetir hasta. Esta estructura es muy útil, muy interesante, sin embargo, no sé por qué el Java ni el Python lo manejan. El Python definitivamente no lo tiene y el Java tiene una adecuación del while a esta estructura repeat, que ni siquiera se llama repeat porque no es exactamente repeat, se llama el do while, una adecuación. Luego tenemos la estructura while o hacer mientras se cumpla la condición, hago el proceso. La estructura for para valores entre estas variables con un incremento mencionado que se realice el proceso determinado. Luego tenemos las líneas de flujo que pueden ir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, pero nunca tienen que intersectarse. Es la única condición. Entonces, esas son las líneas de flujo. Y los conectores de línea que sirven cuando nuestros programas son largos y yo necesito dibujar en más de una página.
Entonces, pongo con un símbolo, una letra, un dibujito, lo que sea, yo le puse alfa. Esto es lo que viene de arriba. No me alcanzó hoja, le pongo alfa. Voy a la otra hoja y empiezo con la misma letra que le puse aquí, en este caso la letra griega alfa, y continúo. ¿Sí? Aquí tengo un pequeñísimo repaso y ejemplos de lo que hemos hablado hace rato sobre los tipos de datos: numéricos, enteros, real, precisión, real, doble precisión, alfanuméricos, booleanos, instrucciones primitivas, read, input para la entrada, para la salida, para la asignación. Y tenemos estos otros elementos complementarios de un programa: contadores, acumuladores e interruptores, que los vamos a ir viendo uno por uno en cada ejemplo o cada ejercicio que vamos a dar. Entonces, este documentito yo se los voy a poner ahora en el Classroom para que lo puedan repasar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Puedo dejar de compartir? Creo que sí. Bien. Entonces ahí quedamos. La siguiente clase vamos a hacer diagramas de flujo con la programación estructurada, estructuras secuenciales y en lo posible estructuras condicionales. ¿Listo? Les voy a pasar para que se familiaricen con este documento. Bueno, hasta ahí sería por hoy. Si no hay preguntas, si no hay comentarios, nos despedimos hasta el miércoles. Que les vaya bien, jóvenes. Hasta luego, licenciada. Hasta luego.